The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. The former president's comeback will be complete with a win in Wisconsin, a state that he narrowly lost. Y de esta manera, Donald Trump regresaba a la Casa Blanca. La política estadounidense vuelve a dar un giro de 180 grados y el mundo está pendiente de lo que esto significa. En noviembre de 2020, en este mismo podcast, hablamos sobre cómo sería un Estados Unidos post-Trump. Y hoy, 4 años después, nos encontramos analizando su retorno y el impacto que esto tendrá no solo para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. ¿Qué significa este resultado para el orden internacional? ¿Qué impacto tendrá en conflictos clave como Ucrania y Gaza? Y en la relación de poder con China. Y más cerca de casa, ¿qué puede esperar América Latina? Para responder estas preguntas y más, vamos a estar charlando con Andrés Malamud, alguien que no necesita demasiada presentación, pero a quien igual me tomo el gusto de introducir como se merece. Andrés es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo, en Florencia, y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, donde explora temas como las instituciones democráticas, la política exterior y los procesos de integración regional. Es uno de esos autores que te marcan y que hacen que uno quiera seguir leyendo y aprendiendo. Tener a alguien como Andrés en el podcast es un verdadero lujo, porque tiene esa capacidad de bajar los temas a tierra y logra algo que no todos pueden: hacer accesibles y fascinantes temas muy complejos a través de una claridad conceptual única, y sobre todo, de hacerlo con un estilo que te atrapa y te deja pensando. Así que, ginebrinos, prepárense para una conversación que seguro les va a encantar. Quédense ahí, que así comienza El Ginebrino. Una pregunta personal antes de meternos de lleno en el tema. ¿Dónde es que se te despierta el interés por toda esta área de estudio? Con la transición democrática, con Alfonsín. Yo estaba interesado en computadoras y en programación. Al mismo tiempo me apasionaban las cuestiones políticas internacionales y me meto en política argentina con la guerra de Malvinas. Me meto en contra de la guerra, con 14 años. Uh-huh. Y ahí es Alfonsín el que representa lo que yo pensaba, lo que pensaba papá en esa época, y yo lo acompaño. Y después de la derrota en Malvinas, la posición de Alfonsín, que se había diferenciado y que lidera la transición democrática, es lo que me convence de estudiar lo que pudiera ayudar. Fíjate vos, mi intención de meterme en la ciencia política es ayudar a consolidar la transición democrática, es hacer lo que pudiera para darle una mano a Alfonsín. Y hoy, cuando observás al mundo, ¿hoy pensás que las teorías de relaciones tradicionales, las teorías más tradicionales, sirven para explicar el mundo de hoy, o quizás hay por ahí enfoques emergentes a los que hay que darle un poco más de bolilla? Sirven para explicar problemas. Si vos querés explicar el mundo, no te sirve una teoría, porque diferentes teorías abordan diferentes problemas, son enfoques. Y hay 3 maneras de aproximarse a la ciencia. Una es guiada por la teoría, otra es guiada por el método, la mía es guiada por problemas. Creo que el problema, lo que querés explicar, es lo que te define el método y la teoría. Te llevo ahora sí de lleno al tema de este episodio. ¿Cuáles fueron o cuáles son quizás tus reflexiones iniciales después del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Viste algún paralelismo que se repitió con aquellas elecciones del 2016? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Fue el 2016 recargado. Lo que vimos es sobre todo la revancha de los negligenciados. Es la victoria de aquellos que se sentían despreciados por las élites de las costas, como dicen en Estados Unidos, por los blancos que mandan. Y no solo mandan en política, sino que mandan en la sociedad. Los que te dicen cómo tenés que hablar, los que te explican si tenés que usar el inclusivo o no lo podés usar, los que te juntan acrónimos a los que cada vez se le agregan más letras para explicar la situación de minorías a las que ponen por encima de vos mismo. Así que lo que vemos es esto, es una revancha por parte de los de abajo contra los de arriba que pensaban que eran de abajo. Ayer justamente estaba escuchando un mini podcast y hablaban sobre lo que se llamaba o lo que se considera el diploma divide, cómo se parte al medio Estados Unidos entre aquellas personas que tienen algún estudio universitario y aquellos que no.
hay algo de eso, ¿no? Hay algo de la cultura woke que también Trump tomó como para calar hondo en su narrativa. Pues la cultura woke es precisamente el desprecio de las élites por el pueblo. Por supuesto que las élites piensan que están siendo respetuosas con las identidades minoritarias y el pueblo piensa que están siendo irrespetuosos con los sectores mayoritarios. Los tres grandes sectores que votaron a Trump son jóvenes, varones y no diplomados, gente que no fue a la universidad. Ahí tenemos la grieta norteamericana. Después hay otros grupos también, por ejemplo los negros. Entre los negros tuvo mucho menos votos que los demócratas. Otros sectores se emparejaron. Entre los latinos, Trump consiguió el 45%, casi emparedó. Pero él se distingue sobre todo en eso, jóvenes, varones y no diplomados. La gente a medida que crece, las mujeres y los que van a la universidad son antitrampistas. Y precisamente los que van a la universidad son los que generan este reflejo por parte de los que no fueron. Este reflejo de sentirse maltratados, faltados el respeto por las élites que se creen mejores porque fueron a la universidad. Y cuando al inicio decías un 2016 recargado, ¿estamos ante un cambio de época o ese cambio de época ya se había iniciado en 2016 quizás con Trump y ahora vuelve teniendo ese interregno de Biden en el medio? Lo llamé recargado porque Trump en 2016 perdió el voto popular, ganó en el colegio electoral. Claro. Esta vez ganó el voto popular, ganó la mayoría en ambas cámaras y ganó, por supuesto, el colegio electoral. Así que es recargado en el sentido que es lo mismo pero más, una profundización de aquel proceso. Algunos lo llaman cambio cultural, no me opongo, pero en todo caso lo que veo es la base material de ese cambio cultural. Y la base material es el recambio generacional. No es que de repente la gente cambió de voto, hay también, pero lo que vemos es que los nuevos votantes, los que se agregan, los jóvenes, son los que votan más para ese lado, a Trump, a Bolsonaro o a Milei. Así que no es tanto gente que cambió de idea como el cambio de gente, son los nuevos votantes. Y si nos movemos hacia la oferta demócrata, cuando uno ve o por lo menos analizaba el perfil de Kamala con respecto a Biden, ¿pensás que le faltó más tiempo para intentar quizás despegarse un poco de la administración Biden? No le faltó tiempo, le faltó diferenciarse. Como no se diferenció, más tiempo no le hubiera servido de nada. Lo que veo es que Trump se presentó 3 veces a elecciones y ganó 2, en ambos casos contra mujeres. Solo perdió contra un varón blanco. Y esto es en parte lo que me sugiere que lo que hay entre los que definen el voto es la necesidad de no sentirse aplastado por las defensas de identidades minoritarias. Las mujeres, que no son una minoría, pero son defendidas como si lo fueran, los LGBT, los grupos étnicos, las conductas sexuales no convencionales. Y esto, justamente, el que le puede ganar a Trump es alguien que consiga que lo voten, aquellas personas que se sienten negligenciadas, pero no por ese candidato. Un hombre blanco no te falta respeto si vos sos un hombre blanco. Ahora, una mujer, por el solo hecho de serla en una cultura o en un partido que defiende lo que se llama el wokismo, el feminismo exacerbado, la identidad de género, lo políticamente correcto, la cultura de la cancelación, es una amenaza. Y si no es una amenaza, por lo menos es un insulto. Fíjate que esto que estoy diciendo puede ser antipático, pero los demócratas le ganaron no yéndose a la derecha con Biden, sino poniendo un hombre blanco. El simbolismo acá es fundamental, un hombre blanco que no era amenaza para los hombres blancos que el Partido Demócrata necesitaba para emparejar la elección. Lo que definió el resultado fue la desmovilización de los demócratas. Y se desmovilizan porque no hay un mensaje, porque no hay una oferta. Porque, ¿qué ofrecen los demócratas más que un collage de defensa de identidades minoritarias? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la visión? Y cuando le preguntan a Kamala qué hubiera hecho diferente de Biden y ella dice que no se le ocurre nada, es su fin. Como programa político, si no se diferenció en ese momento para proponer algo distinto. Exactamente. Trump tiene un programa político. Biden, supuestamente, también. De hecho, la economía, objetivamente, con Biden mejoró. Pero la gente lo que mira no es la baja inflación, sino los altos precios. Los precios ya están más altos que la memoria norteamericana que venía de tiempos sin inflación. Así que la percepción de la economía fue negativa. Y eso alcanzó para que venga alguien a defender intereses minoritarios y se sepultara sola. Y ahora te llevo un poco para la política exterior que se viene. ¿Ves posible, por ejemplo, por lo menos una apertura de canales de comunicación con Rusia como en detrimento de China, una especie de Nixon, pero a la inversa? ¿O Precisamente así. Tanto para demócratas como para republicanos, China es el rival estratégico. Pero para los demócratas, Rusia es el enemigo. Y para Trump, Rusia es un aliado. Y su objetivo es dividirlos. Y esto es pura intuición, no es información. La autorización de Biden para que Ucrania utilice armas de largo alcance dentro del territorio ruso
puede haber sido concertada con los republicanos. Quizás no directamente con Trump, para no arriesgarse a que lo graben diciendo esto, pero mejor las condiciones de negociación, porque Trump quiere terminar esa guerra. Terminar esa guerra significa hacer concesiones territoriales, eso es derrota para Ucrania. Pero Trump no puede insinuar un nuevo Afganistán. En parte, la mala imagen de Biden en política exterior es por el fiasco de la retirada. Se retiran de Afganistán y a las pocas horas los talibán toman de nuevo la capital. Eso no puede pasar en Ucrania. Aunque Trump quiera perder, no puede parecer que pierde. Entonces tiene que mejorar las condiciones actuales de negociación de Ucrania para retirarse con alguna dignidad. Para retirarse diciendo, no perdí, hice la paz. De alguna manera, entonces, se podría decir que hipotéticamente uno cambia menos democracia, entre comillas, en Estados Unidos, más estabilidad a nivel global. Ese sería como el cambio que se genera. Esa es la manera de leer lo que propone Trump, aunque él no lo aceptaría con estos términos. Malo para la democracia, bueno para la paz. Trump quiere salir de las guerras convencionales y propone plantear guerras comerciales. Las guerras comerciales se combate con aranceles, no con balas. En principio no provocan muertos directos y sobre todo no benefician al rival. Vamos a ver cómo Trump consigue hacer esto, porque él se plantea como guerrero, él se muestra como guerrero, pero es un negociador. Siempre la posición de fuerza es para conseguir un mejor acuerdo. Me das el pie perfecto, Andrés, porque te quería linkear esto que conversábamos sobre las elecciones en Estados Unidos y la política exterior de Trump con el escenario internacional, a ver, para que nos ayudes a ordenar un poco el tablero mental. ¿Cómo lo pensás al escenario, al sistema internacional de hoy? ¿Nos vamos de un orden más multipolar a un formato más caótico de dos polos bien marcados, Estados Unidos y China con esta tensión comercial? Bueno, bien Joseph Nye, varios tableros. El primero es el militar, allá arriba. Ahí tenemos una superpotencia y algunas potencias regionales. China militarmente es una potencia regional. No tiene capacidad de proyectar poder, salvo por los misiles nucleares, no tiene una flota capaz de cercar a los Estados Unidos. Rusia tampoco. Pero eso no importa, porque la guerra entre Rusia y Ucrania nos está demostrando que con pocos dólares rompes muchos dólares. Con unos pocos drones volteas una flota. Ucrania está perdiendo la guerra terrestre, pero está ganando la guerra naval. Rusia no puede navegar por el Mar Negro y Ucrania se encarga de eso, hundiéndole barcos y submarinos con drones baratos. Así que está por verse si Estados Unidos en caso de guerra o escaramuza no sufre el hundimiento de un portaaviones carísimo por parte de una tribu que tenga lanzamisiles baratos, como los Houthis en Yemen. Estados Unidos está arriba en el tablero militar, pero quizás no importe. En el terreno comercial seguimos teniendo tres grandes polos y algunos menores. La Unión Europea es un polo grande pero declinante, China y Estados Unidos son los otros dos, y lo más interesante que son los dos que innovan, lo que aumentan la productividad a base de la inteligencia, cosa que Europa no está haciendo. Y finalmente tenés el tercer tablero, que solíamos pensar que era la cultura, el soft power, pero en realidad son cada vez más organizaciones no estatales. En una época pensábamos que eran desde organizaciones criminales, de las grandes firmas, y ahora son los grandes individuos hiperricos. Bill Gates entrando a la Organización Mundial de la Salud cuando se retira de Estados Unidos, o Elon Musk poniendo gobiernos. Y ese tablero hoy es más importante que el militar. Hoy es más importante tener a Elon Musk con sus satélites que 11 portaaviones nucleares. Y todavía no sabemos medir esto. Todavía no sabemos rankear a los países en función de estos apoyos, de grandes individuos hipermillonarios que tienen capacidad de llegar a Marte antes que la NASA. Pero al mismo tiempo, ¿en qué momento puede llegar esta transición de poder que podría ser pacífica o no entre la potencia emergente y la potencia en declive, ¿no? Bueno, esa es la manera en que se procesó históricamente el cambio de poder, una transición. La potencia existente declina, la potencia emergente la desafía y a través de guerra o no se define un nuevo orden. Pero hay algunos autores que sugieren que no estamos en una transición, sino en una disolución del orden internacional, porque como no hay guerra, no se destruye lo que está, sino que se construye fragmentariamente por encima. Entonces el Fondo Monetario y el Banco Mundial siguen existiendo y se lo siguen repartiendo a Estados Unidos y Europa. Pero China crea su propio banco y presta en su propia región. Así que lo que vemos es una globalización fragmentada, por ahora en dos. China se quedó con Asia y con África, Estados Unidos mantiene Europa y América Latina está partida al medio. Entre el norte de América Latina, que sigue circulando dentro de la órbita norteamericana, y el sur, que está cada vez más en la órbita china.
He escuchado hablar mucho de el concepto de la post-occidentalización en el orden internacional o en el escenario internacional. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cuál es la nueva agenda de ese escenario post-occidental? Primero te cuento cuál es la estructura y después la agenda. El 60% de los seres humanos son asiáticos. Nosotros vivimos en un mundo todavía moldeado por Occidente, porque Occidente era más poderoso, pero también más numeroso. En 1900, hace 124 años, había 3 europeos por cada africano. Ahora hay 2 africanos por cada europeo y dentro de una década habrá 3 africanos por cada europeo. Y una década más, 4 africanos por cada europeo. Los europeos mandaban en África porque tenían más armas y más ciencia, pero también más personas. Ahora las personas están del otro lado, sobre todo en Asia. Dentro de poco, 80% de la humanidad será asiática y africana, 60% asiática, 20% africana, 20% el resto. Pero las instituciones y las personas que mandan siguen siendo como nosotros, occidentales y mayormente blancas. Esta es una situación insustentable. Occidente tiene que aceptar que es minoría. Hasta ahora no lo hacía porque era más poderoso, ya no lo es. Con la demografía va la economía y cada vez más también va el poder duro, material, la capacidad de destruir y no solo de construir, los ejércitos y no solo los mercados. Así que la post-occidentalización significa simplemente que nos quedamos chiquitos en un mundo que es mucho más grande que nosotros. Y el mundo más grande cada vez tiene más cosas para decir, sobre todo más cosas tecnológicas, porque tienen escala. China con cerca del 20% de la población, cuando emerge, cambia las reglas mundiales. Si Luxemburgo emergiera a una tasa del doble de China, no nos haría mella, no nos enteraríamos. Si Luxemburgo emerge, se beneficia de las reglas del mundo. Si China emerge, las cambia. Y eso es lo que está pasando. Sorprendentemente, China hoy es más defensora del statu quo que los Estados Unidos, que se volvió una potencia revisionista, porque China utilizó a su favor las reglas que le habían impuesto. Y con ese cambio del que bien hablas y bien describís, Andrés, un cambio de agenda, un cambio de prioridades, un cambio de intereses, me imagino, en la agenda global de los temas. El interés es siempre crecimiento y estabilidad. Ser más próspero y que no te invadan. Eso es lo fundamental de cualquier país. China no busca otra cosa que la que buscaban los países occidentales, solo que utiliza herramientas diferentes. Para empezar, la geoeconomía antes que la geopolítica. China nunca fue imperialista. Esto que digo puede ser contraintuitivo en Occidente, porque China avanza sobre muchos países vecinos, pero son todos países a los que reclama como propios, Hong Kong o Taiwán o el Tíbet. China lo que tiene es pretensiones o reclamos territoriales. Ellos dicen, esto es China. La única vez en los últimos 50 años que China invadió un país que no era propio fue Vietnam. En los 70 no le fue bien, salieron enseguida. Pero China siempre se pensó a sí misma, y esto cualquier persona que tenga algún interés en China, el primer libro que agarre le va a explicar qué significa China en chino. Y significa imperio del medio, que no es entre Japón y Europa, es entre la divinidad y la humanidad. Ellos siempre se consideraron por encima, diferentes del resto de los humanos. Y por lo tanto no pretendían en el siglo XIX ni mandar embajadores ni recibirlos. Occidente los obliga. Ahora lo que quieren también es garantizar su propia prosperidad y supervivencia, no dominar otros pueblos. Por eso en África te van a decir, China viene y a las 24 horas tenemos un hospital. Los europeos o los norteamericanos vienen y lo que tenemos es a lecture. Nos dan una conferencia. Nos explican lo que tenemos que hacer. Los occidentales nos exigen y a cambio nos dieron imperialismo y colonialismo. Y con esta corriente que estás describiendo, ¿ves a China con una vocación para llenar esos espacios en el escenario multilateral que deja Estados Unidos? ¿O quizás es más selectivo China y va a tomarse el tiempo para ver qué es lo que le interesa llenar? Tomarse el tiempo es una buena utilización de las palabras para explicar cómo piensan en Oriente. Pero China lo que está apostando es una estrategia múltiple. Por supuesto que intenta avanzar en las organizaciones globales. Quiere más share, más porción en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y lo usa. El yen es una moneda que se acepta, Argentina paga su deuda al fondo con moneda china. Pero al mismo tiempo China avanza desacoplándose. Y si no me dejan entrar en la medida de mi peso, lo que voy a hacer es generar mis propias condiciones, mis propias instituciones en mi barrio. Y es interesante porque no se cierra ninguna opción. China avanza por todos los caminos que se le abren, y vos también lo decías recién. Cuando los demás se retiran, China no pisa callos. Rusia pasea con sus barcos militares por el Caribe y va a visitar a Cuba y a Venezuela. China no manda barcos militares a América del Sur, manda a puertos o estaciones de observación del espacio profundo y construye infraestructura. Así que la guerra en China es geoeconómica, no es geopolítica, no es con ejércitos, es con mercados e inversiones. Y te lo pregunto ahora, pero no desde la presencia china, sino desde
de los resultados electorales en Estados Unidos. ¿Qué significa para la gobernanza global y para el multilateralismo este segundo mandato de Trump? Trump es uno de los primeros presidentes en 2 siglos en Estados Unidos que es más aislacionista que otra cosa, que no pretende respetar las alianzas internacionales, excepto que sean incondicionales con Estados Unidos. Él no las llamaría incondicionales, los llama justos, que paguen su parte. Pero no tiene problemas en negociar unilateralmente, en imponer unilateralmente para negociar bilateralmente con cualquiera. Su objetivo es mercantilista, exportar más que importar. ¿Y tiene con qué? Porque Estados Unidos es 1/5 de la economía mundial. Un país pequeño que se cierra es un fracaso económico. Un país enorme que se cierra tiene alguna chance y solo tiene que ir a buscar afuera aquello que le falta. En el caso de Estados Unidos son muy pocas cosas, porque ellos incluso se tornaron autosuficientes en la última década con petróleo, que era uno de los recursos que tornaban la economía de Estados Unidos hiperdependiente. Ahora ya no, con el fracking y el shale gas. Cuando ellos se cierran, joroban al mundo, más que a ellos. Ellos también tienen que pagar más. Cuando vos pones aranceles, estás subiendo el precio para tus consumidores. Trump lo pretende compensar con bajada de impuestos. En todo caso, esto es una guerra de desgaste y de aguante. Si Estados Unidos consigue aguantar los aranceles hasta que China baje la cabeza y acepte, por ejemplo, dejar de subsidiar, entonces habrá ganado. Pero mientras tanto, lo que vamos a observar es un desacople mínimo y limitado entre las grandes potencias. La cuestión es qué pasa si Estados Unidos se cierra y China se abre. Si China avanza por el mundo, cooptando todo aquello que Estados Unidos va dejando atrás con los aranceles. Por ejemplo, si Estados Unidos se cierra, pone aranceles a China, y China como represalia deja de comprar soja ya para comprar acá, en Argentina, entonces para Argentina eso es ganancia. Y para China quizás también. El que se perjudica termina siendo Estados Unidos, porque aunque sea el 20% del mundo, hay un 80% que está fuera. En el medio de todo esto, siento que hay una falta, una ausencia de liderazgos moderadores. ¿Ves esa ausencia como un factor clave o independientemente de eso, los dos polos o Estados Unidos y China son algo que irreductiblemente van a ordenar el sistema? Tiendo a ser bastante estructuralista. Ujú. ¿Cuánta fuerza tenés? Uno puede tener un intermediario que no basa su capacidad de articulación y mediación en la fuerza, sino en la falta de interés, por ejemplo. Portugal es un país conocido por su habilidad diplomática, tiene en este momento el secretario general de la ONU, tiene el presidente del Consejo Europeo, tuvo anteriormente el presidente de la Comisión Europea, y esto es porque no disputa intereses propios. No veo esa capacidad. No la veo en el Vaticano, no la veo en los grandes liderazgos, en los pequeños liderazgos de las grandes potencias que quedan, como Gran Bretaña o Alemania. Observo una cierta capacidad en la India, pero la India no tiene capacidad de mediación porque está enfrentada con China. La India es el aliado de Estados Unidos contra China en el sur, así como Rusia sería el aliado contra China en el norte. ¿Quién queda? Alguna vez en Medio Oriente pretendió hacerlo Turquía, ya no lo es más. Tiene una política cero conflictos en el barrio y ahora tiene conflicto con demasiados países. Así que no veo ningún país que tenga la capacidad y no veo ningún individuo que tenga la habilidad. La victoria de Trump no solo significa, para muchos, el retorno de Estados Unidos a una política exterior más aislacionista. Como vimos, este cambio va a tener un impacto de primera magnitud en la guerra en Ucrania, la compleja situación en Gaza y el balance de poder con China. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué podría deparar el futuro para América Latina en este contexto internacional? En una región históricamente marcada por las decisiones de las grandes potencias, ¿cómo nos posicionamos ante este mundo en disputa? Esto es lo que nos compartía Andrés Malamud sobre el presente y el futuro de América Latina y cómo nuestra región puede navegar en un escenario tan desafiante. Y con respecto a la región, ¿qué papel tiene América Latina en este escenario? ¿Hay espacios para influir? Es un laboratorio de ensayos. Milei, por ejemplo, es un laboratorio de cielo abierto. Uh-huh. Su relación con Musk probablemente haya inspirado a Trump, que no tuvo esta relación con Musk en su primer mandato. Pero América Latina, por supuesto que no tiene capacidad de liderazgo. Alguna vez pensamos que teníamos capacidad de mediación. Lula lo pensó. Y creo que se engañó después del fiasco del acuerdo con Irán que hizo por medio de Turquía, y el Consejo de Seguridad de la ONU les pegó un sopapo de ida y vuelta. Perdieron 12-2 con una abstención. Y ahora cuando se metió en la guerra de Ucrania y Rusia también le dijeron muchas gracias, pero no gracias. Así que no veo capacidad de liderazgo, no veo capacidad de mediación.
No veo tampoco victimización. El mundo no está preocupado por América Latina ni como oportunidad ni como amenaza. No ofrecemos mucho y tampoco provocamos mucho temor. África es mucho más amenazante para Europa que América Latina para Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hacen es de vez en cuando mirar a ver qué cosa está pasando, qué idea les puede venir de acá. Por ejemplo, Milei propone la desregulación absoluta para la inteligencia artificial y que se vengan a instalar en la Patagonia. Si eso ocurre, el mundo va a ver si la desregulación absoluta Ujú. funciona. Bukele, también un laboratorio. A ver, ¿funciona este tipo de enfrentamiento del crimen? ¿Lo reduce? ¿A qué costos? ¿Justifica tener tanta población encarcelada, tanta población, tanta violación de derechos humanos, haber reducido la tasa de homicidio de 70 cada 100.000 a 2? El pueblo salvadoreño piensa que sí. Por eso hay muchos que quieren emular a Bukele. Pero aún así, lo que te digo es, lo que vemos son laboratorios, conejitos de India que van surgiendo espontáneamente, no impuestos por las potencias. Y las potencias pueden aprovechar para aprender. ¿Cómo pensás que cae en este armado el posible acuerdo de Mercosur con la Unión Europea? Ese acuerdo es altamente improbable porque el proteccionismo agrícola francés, acompañado por otros 10 países que se esconden detrás de Francia, pero piensan lo mismo y probablemente voten lo mismo en el Consejo Europeo, está dispuesto a que no pase, en parte porque los electorados domésticos les cobrarían muy caro. Se viene negociando hace 25 años, empieza en 1999, se firma aquel, no se firma, se llega a aquel famoso acuerdo de principio en Ujú. 2019, un año después se firma el resto del acuerdo de asociación, un documento secreto, porque la Unión Europea funciona así, con secretismos ineficientes, y todavía no se lo pudo combinar, y ahora están diciendo un semestre detrás del otro, el próximo semestre y firmamos. Y el acuerdo es altamente improbable. América Latina, al Mercosur no le serviría como inversión y como mercado, porque tiene comercio igual, le serviría como apertura regulatoria, atarse al mástil para dejar de producir de manera ineficiente o anacrónica. Ujú. Las regulaciones europeas te servirían para garantizar que vos haces las cosas bien, que tus autos los podés vender en Europa y no solamente entre los vecinos. Pero aún así, es un costo que Europa por ahora, por culpa de 10 integrantes de los 27, no parece dispuesta a correr. Y con respecto a la política exterior de Argentina del presidente Milei, ¿qué visión tenés para lo que estás viendo desde el comienzo de su presidencia? Yo tiendo a pensar que el desarrollo de un país no es endógeno, es exógeno. Los Ujú. países se desarrollan porque los países desarrollados que lo preexistían tuvieron interés en desarrollarlos. España y Portugal son países desarrollados porque están en Europa, no porque tienen buenas instituciones. Si estuvieran en América Latina, no serían desarrollados. Y Uruguay está subdesarrollado porque está en América Latina, pues si estuviera en Europa sería desarrollado. La cuestión es, ¿cómo haces para tornarte importante, indispensable o por lo menos útil para los países desarrollados y que de tal manera te desarrollen? En Europa fue fácil. Los países del este le dijeron, si no me desarrollás, me junto a la Unión Soviética, me invaden los soviéticos. El sur de Europa se convirtió en mercado para las potencias industriales del centro de Europa. Les convino a los países de Europa Occidental desarrollar Europa Oriental y Europa Meridional. ¿Por qué les convendría a los países desarrollados darnos un plan Marshall a nosotros, a los argentinos? Bueno, mi ley dice porque ofrecemos condiciones que ellos no pueden ofrecer, como desregulación, o porque somos amigos y tenemos afinidad ideológica. A Carlos Menem, la política exterior le sirvió para atraer inversiones, pero era un momento de cambio, el fin de la Guerra Fría. Este también es un momento de cambio. Si mi ley acierta, entonces puede ser que el alineamiento con un desarrollado te sirva para ir a remolque. Y es la manera en que se desarrollan los países, a remolque. Pero ¿hasta qué punto ves la coincidencia ideológica del liberalismo que propone el presidente Milei, pero del otro lado de un sistema del proteccionismo que propone Trump, pero de alguna manera son coincidentes en posturas ideológicas o políticas conservadoras más afines, ¿no? Entonces, se acoplan y desacoplan en distintos parámetros. Pero fíjate que si vos ves tres animales, un perro manto negro, un chihuahua y un gato, vos sabés que el chihuahua y el manto negro van a correr al gato. Y sin embargo, el gato está en el medio entre el chihuahua y el manto negro. Uno los ve y dice, tienen más en común el chiquito con el mediano y el grande con el mediano que el chiquito y el grande contra el mediano. Sin embargo, los perros saben algo que nosotros no sabemos, se reconocen entre sí. Y lo mismo pasa con los líderes que comparten familias internacionales. Por supuesto que cuando los estudiamos entendemos qué es lo que tienen en común. Un estilo, una visión general, más allá de la ideología económica, una interpretación de la sociedad, más allá de los mercados. Pero ellos se reconocen como parte de la misma familia, así que aunque uno sea proteccionista y el otro narcocapitalista, van a trabajar juntos. Para cerrar, quería proponerte una especie de ping-pong, mini ping-pong de preguntas cortas
Algunas no tan simples, pero puedes tomarte el tiempo para responderlas. A ver. Si te parece, podemos lanzarlo. La primera pregunta, ¿un líder mundial o una figura global que admirás en particular hoy en día o que solías admirar hasta hace no mucho tiempo? Hasta no hace mucho, porque si no es fácil Sí. recurrir a las históricas, a Winston Churchill, pero ese es demasiado fácil. Si me pedís más adelante, tengo Ujú. grandes líderes de transiciones democráticas. Felipe González, en Ajá. España, que no solo fue un líder democrático, fue un líder geopolítico, porque fue el que invierte la posición del PSOE para que España entre en la OTAN. Así que Ujú. tomó decisiones que fueron de peso, tanto para la democracia como para la estabilidad del mundo. La segunda pregunta, ¿la mayor amenaza global en los próximos 10 años? Estados Unidos. ¿Por Un... qué? Para que no parezca un capricho. En la guerra del Peloponeso, el miedo que la emergencia de Atenas inspiró en Esparta, lo que tornó la guerra inevitable. Y no fue Ujú. la emergencia de Atenas, fue el miedo de Esparta. Estados Unidos tiene miedo de China. Ese es el peligro. Un país subestimado en el escenario internacional, ¿y por qué? La India, básicamente por demografía, pero eso se acompaña de la capacidad de innovación. Subestimado es una manera de decir, hay mucha Sí. gente que la ve venir, pero en realidad la India es capaz de ser la tercera potencia dentro de pocos años. Y en este momento la estamos viendo simplemente como una mancha en el mapa que no se suma a la nueva ruta de la seda, y esa es clave, el único país de Asia importante que no se suma al proyecto chino. Y que con Brasil equilibra los BRICS. Tenemos Rusia y China, que son autocracias que enfrentan a los Estados Unidos, y Brasil y la India, que todavía no decidieron ser antioccidentales. Un tema internacional que está quizás ignorado y que debería recibir más atención. Me parece que todos los temas importantes están considerados, sobre todo alteraciones climáticas, inteligencia Ujú. artificial y migraciones. Después, si querés uno en particular, pero está considerado a nivel de migraciones, es África. África podría destruir el proceso de integración europea, y eso sería como la convertibilidad en Argentina, el fin de la convertibilidad a escala global. El evento que a tu entender más cambió al mundo en lo que va del siglo XXI. La emergencia de China. Y el enriquecimiento chino, más que la Ujú. emergencia Más que la internacional, haber emergencia. sacado tantos millones de personas de la pobreza. Pero te reformulo lo anterior. El Sí. evento subestimado es el posible colapso de la Unión Europea. Yo puse a África como posible gatillo o detonante. Pero lo que provocaría un caos mundial sería que la Unión Europea se disuelva. El euro. Y lo ves como algo, lo pones como un potencial escenario Los que que estudiamos percibes. integración regional siempre nos debatimos entre comparar a la integración con un triciclo o con una bicicleta. Pero ya no hay dudas, es una bicicleta. Vos tenés que seguir pedaleando, o integrás la fiscalidad o desintegrás la moneda. No es un triciclo que vos te quedás parado y arrancás de vuelta cuando quieras. Es una bicicleta que si dejás de pedalear, te caes. Y Europa no está pedaleando. ¿El mayor error de la política exterior de un país en el siglo XXI? Alemania, dependencia energética de Rusia. ¿Una predicción audaz sobre el futuro de las relaciones internacionales? No soy capaz, pero me gusta mucho esta visión de Randolph Schweller, que habla de la entropía, que es esto que hablábamos antes. No estamos en transición, estamos en disolución y por lo tanto estamos entrando no en una globalización, sino en una feudalización de las relaciones internacionales, donde cada uno se cierra y se defiende como puede. Los grandes se cierran a nivel nacional, los chicos nos cerraremos, todavía no sabemos, o a nivel regional o a nivel de amigos globales. ¿Un consejo a los estudiantes y jóvenes profesionales de, bueno, de ciencias políticas y de relaciones internacionales? Estudien lo que les guste, porque no tenemos la menor idea de cuáles van a ser los trabajos del futuro. Así que si estudian algo para garantizarse el trabajo, no saben lo que Mm. están haciendo. No sabemos de qué vamos a trabajar. Lo que sí sabemos es que lo que nos gusta lo vamos a hacer mejor. Estudien lo que les gusta y prepárense para lo que sea. Y la última, que en realidad son dos, un autor que te haya marcado mucho en tu carrera y un libro que quieras recomendar, que esa es siempre la pregunta que hacemos a los entrevistados. En mi carrera me sirvió mucho, pero mucho Robert Dahl, un gran Ujú. teórico de la democracia, que te explica con mucha teoría y con mucha empiria, pero siempre en función de la razonabilidad de los argumentos. Es alguien que entiende que los argumentos no son definitivos y que en última instancia lo que podemos encontrar es un mejor argumento, no un Ujú. argumento perfecto. Y la democracia es, como te decía al principio de la charla, lo que me hizo estudiar ciencia política. Así que Dahl para mí es un autor fundamental. Libros que me hayan marcado en los últimos tiempos, creo que el fundamental es de Jonathan Haidt, se llama The Righteous Mind, la mente de los justos, y explica por qué las élites blancas occidentales, sobre todo universitarias, tienen una noción del mundo tan diferente del resto del mundo.
tanto de las élites no occidentales como de las masas occidentales y no occidentales. Porque nosotros nos convertimos en gente que no entiende a la mayoría de los que están a nuestro alrededor. Y te lo explica desde la psicología científica, no desde la psicoterapia. Y es fascinante, con laboratorios, experimentos internacionales y con una definición de nuestras instituciones morales como si fueran sensores o papilas gustativas. Y ahí te explica por qué gente igualmente razonable es de izquierda y de derecha y no se pone de acuerdo. No me queda más que agradecerte por tu tiempo. Me parece que fue un episodio fantástico, de los mejores que ha tenido el Ginebrino. Y de nuevo, agradecerte por tu tiempo, por tu calidez. Así que de verdad, gracias Andrés por esto. Espero que sí. Te agradezco mucho, Bruno, y aguante la 7ª sección electoral. Aguante Azul, aguante Olavarría. Para los que no saben, Andrés es de Olavarría, yo soy de Azul, provincia de Buenos Aires. Ciudades que están a 30, 40 kilómetros de distancia y bueno, son ciudades que, bueno, los cuales nos tenemos mucho afecto. Así es. Un abrazo enorme, Bruno.